Sí, señor. Así es. Listo, está ya abierta en la charla. Bueno, dame un segundito. Bueno, miren, entonces, buenas tardes. Eh, Hoy vamos a hablar pues, de la implementación de protocolos de identificación de vía aérea en el escenario Google. ¿Cómo? Y midiendo qué. Me disculpan aquí en esta que no, no me quedó grabado como el asesor muy importante que es el doctor Bustamante pues, para esta presentación. Bueno. Entonces, focus en la evaluación y manejo pues, de la vía aérea. Eh, en esto pues vamos a tratar de, pues, de hacer el énfasis pues, el resumido pues en el lugar de atención pues, el focus nos va a ayudar a transformar el manejo de la vía aérea proceso visual, objetivo y en tiempo real. Es decir, que vamos a hacer como ese puente de las técnicas antiguas pues, de valoración un poquito a ciegas a tener pues como unas valoraciones más objetivas con los sonidos. ¿Cuál es el desafío clínico que nosotros tenemos? El manejo de la vía aérea de emergencia es de alto riesgo. Hasta un 12% de las intubaciones en urgencias, miren que son un porcentaje pues, muy alto, resultan en algún tipo pues, de complicación y los exámenes físicos tradicionales tienen limitaciones significativas con una baja especificidad anatómica. Por eso pues el uso del ultrasonido, eh, el focus, es una herramienta que nos va a ayudar a hacer como a tratar de cambiar esa historia. Es una herramienta más accesible, nos proporciona mediciones más objetivas de los parámetros pues, de la vía aérea y además nos va a permitir guiar intervenciones anatómicas con imágenes dinámicas en tiempo real. Entonces, importante pues tener en cuenta que esta dificultad inesperada de la vía aérea es una causa relevante que aumenta mucho la morbilidad y la mortalidad. Esas complicaciones graves relacionadas con el manejo de la vía aérea, por lo menos pues acá lo que nos reportan pues en la Sociedad Británica de Vía Aérea, es que ocurren en 1 por cada 22.000 anestesias y que la muerte o daño neurológico severo aparece en 1 por cada 150.000 casos. Entonces, la vía aérea no anticipada incrementa de una forma muy drástica ese riesgo de hipoxia grave, lesión cerebral anóxica, paro cardiorrespiratorio y muerte durante los primeros minutos del abordaje de la vía aérea. Entonces, ¿cuál sería pues como el contexto, el contexto, pues para dar un poco de contexto clínico, pues que la definición de la vía aérea difícil, que es una vía aérea difícil se define como la incapacidad para ventilar con mascarilla, insertar un dispositivo supraglótico o intubar la tráquea de manera segura y eficiente. Esto es de la Sociedad de Vía Aérea Difícil de 2015, que publicaban pues como unas guías sobre el manejo de la vía aérea y ellos recalcan que la dificultad cuando se encuentra pues una situación de vía aérea difícil que se debe declarar de una forma explícita durante el procedimiento porque la negación o demora en reconocerla aumenta el riesgo de progresión hacia un escenario de no intubación, no oxigenación. Entonces, pues esto es un llamado pues a que nosotros muchas veces cuando hacemos como el abordaje de un paciente, esa tendencia que podemos tener a que nosotros decimos que no, yo soy capaz con esta situación y yo soy capaz de hacerlo y de pronto me niego a pedir ayuda a tiempo o solicito pues el concepto de la persona que tenga de pronto más experiencia, pues entonces si nosotros demoramos en esa situación, pues entonces vamos a tener complicaciones muy graves. Entonces el llamado es definitivamente tenemos una situación de vía aérea difícil o tenemos dificultad para el abordaje de la vía aérea, no dudar en pedir ayuda rápidamente. La vía aérea
pues, difícil puede ser de dos tipos. Uno, que es la vía aérea difícil prevista, cuando la evaluación preoperatoria identifica factores de riesgo, y la vía aérea no anticipada, cuando la dificultad aparece sin predictores clínicos evidentes. Entonces, la vía aérea difícil no anticipada es la más peligrosa, pues porque precisamente obliga a tomar decisiones rápidas bajo situaciones de estrés, con un riesgo de carga cognitiva y errores en esa secuencia de manejo. Los predictores de vía aérea difícil, ¿cuáles serían entonces como las limitaciones del examen físico? En estas guías, pues, de los que les estoy hablando, pues hablan de que esta predicción clínica de la vía aérea difícil es imperfecta, y la evaluación preoperatoria se debe realizar en todos los pacientes, pero incluso con una valoración completa, esa capacidad de anticipar la dificultad de vía aérea difícil, pues es limitada. Esos predictores tradicionales son entonces el Mallampati, la apertura oral, la distancia giromentoniana, la movilidad cervical, la micro o retrognatia, la obesidad, la barba, y también pues tener historia de intubación difícil. Estos predictores tienen una baja sensibilidad y especificidad, y la literatura muestra que hasta en un 90% de las vías aéreas difíciles son inesperadas en algunos entornos de urgencias y anestesia. Esta vía aérea difícil no anticipada, ¿por qué ocurre? Esa sería como la pregunta en este escenario. Uno es por las limitaciones de los predictores clínicos. La anatomía externa no siempre refleja la anatomía interna. Los pacientes con Mallampati 1 o 2 pueden tener epiglotis anterior, espacio preepiglótico reducido o tejidos blandos profundos aumentados. Lo otro, los factores humanos. En la sociedad británica de vía aérea difícil, muestran que hasta un 40% de esos eventos adversos estuvieron relacionados con fallas en la comunicación, trabajo en equipo, entrenamiento y toma de decisiones bajo estrés. Otra situación es la falta de estandarización en la evaluación, como la palpación del cuello puede ser imprecisa, especialmente en pacientes con obesidad o que tengan una anatomía distorsionada, y cambios dinámicos del paciente, como edema, trauma, secreciones o pérdida del tono muscular, pueden convertir la vía aérea difícil, eh, inicialmente fácil, en una vía aérea difícil. Este es un estudio que es un artículo publicado en JAMA, que es una revisión sistemática que tiene pues como objetivo evaluar esa precisión de los predictores clínicos tradicionales utilizados para anticiparnos a una vía aérea difícil. La importancia de este artículo es que integra pues, evidencia de múltiples estudios, de metaanálisis, y nos ayuda a tener una visión crítica basada en estos datos sobre qué hallazgos en el examen físico realmente pueden aportarnos un valor predictivo, y anticipar una vía difícil, pues es importante para precisamente reducir complicaciones, hipoxia. Estos pues son como pues, una gráfica pues ahí del artículo, que muestra pues cuáles serían como esas mediciones de la vía aérea, pues de valoraciones clínicas para la vía aérea, la distancia piromentoniana, que es esa distancia entre la escrutadura tiroidea y el mentón, que se mide con el cuello en extensión, la distancia iomentoniana, que es esa distancia en el ioides y el mentón, y se puede también pues, medir con la cabeza en posición neutra.
bueno, otras técnicas pues, de valoración que es como para valorar la movilidad cervical y pues también, como vemos acá, la escala de Malampati y la capacidad de apertura bucal, que son como las estrategias clásicas que ya estamos familiarizados pues, para valoración de la vía aérea difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este estudio? Uno, que esos predictores clínicos tienen una baja sensibilidad. Vemos aquí pues, la sensibilidad que nos reportan con el Malampati 3, 4, que nos reportan sensibilidades de 42 y 50, hasta 53%, con una especificidad de 82 hasta 87%. Entonces, tienen mejor especificidad que sensibilidad y no son confiables como de predictores únicos. Miren estos otros, como distancia pirometoniana con sensibilidad del 65%, apertura oral menos de 3 centímetros, unas sensibilidades tan bajas como del 22 al 24%, y la movilidad cervical limitada con sensibilidades del 22%. Entonces, podemos observar que en términos generales estos predictores clínicos tienen una muy baja, tienen más especificidad, pero sensibilidades pues muy bajas. Entonces, lo otro pues en cuanto a los predictores clínicos que aparecen en esta publicación es el prognatismo reducido con sensibilidades del 24%, con una especificidad del 86%. Combinación, ya pues otro donde analiza pues cómo esa combinación de predictores sigue siendo una sensibilidad que aún sigue siendo pues, regular del 61 y 71%. Entonces, ¿cuáles serían como las conclusiones de este artículo? Pues es que uno, pues no hay ningún predictor clínico aislado, es confiable. La sensibilidad es baja en todos los predictores, una especificidad moderada, pero que es insuficiente para anticipar la mayoría de los casos. Y la vía aérea difícil no anticipada, pues sigue siendo un riesgo clínico mayor. Entonces, esa predicción debe ser multifactorial, no basada en un solo examen, y que se requieren herramientas como complementarias como Focus, que nos van a ayudar especialmente en estos escenarios de alto riesgo. Entonces ahí es donde va empezando como a surgir como la necesidad de que tenemos que pasar de estos predictores clínicos a los topes de la ecografía para ayudarnos a cambiar como esta situación. Entonces, acá pues un poquito haciendo, esto es de una publicación pues, de este año, donde habla pues del desafío clínico de la vía aérea difícil entrevista, en que esa sensibilidad agrupada pues de predictores clínicos que ellos hacen tradicionales es del 38 al 52% y que la morbilidad relacionada con la vía aérea sigue siendo una de las principales causas de eventos adversos en anestesia, resultando en hipoxemia, colapso de movimiento o muerte. Con un rendimiento, esto pues, tiene un rendimiento diagnóstico modesto, una proporción significativa en intubaciones difíciles, sigue sin preverse y cada vía aérea difícil exhibe un patrón individual específico que la inspección externa no puede captar. Entonces miren que a pesar de que se haga pues una valoración muy completa pues de los pacientes, pues sí nos seguimos encontrando con situaciones de vía aérea difícil no imprevista. Entonces, la ecografía en este escenario pues, de la vía aérea nos ayuda a transitar esa evaluación más objetiva a una estratificación de riesgo más objetiva y ya por imágenes. ¿Cuáles serían pues como las ventajas? Pues que nos dan una visualización en tiempo real con una identificación dinámica de las estructuras y de tejidos blandos y anatomía que no son visibles superficialmente. Lo otro, pues, nos permite mediciones cuantitativas con parámetros anatómicos que son medibles.
asociados con dificultad de la intubación. Y lo otro, pues que es importante que la naturaleza no invasiva, porque es un método seguro para evaluar variaciones anatómicas sin riesgo de radiación o instrumentación previa. Miren que acá pues entonces el focus sería como este quinto pilar del examen físico. Ya eso, de eso ya lo hemos hablado pues en otros escenarios, pero entonces ya es como empezarlo a integrar en la valoración integral que tenemos de los pacientes. El papel del ultrasonido entonces en esa predicción moderna de la vida difícil, pues nos ayuda pues a entender pues que partiendo de estas limitaciones del examen físico de las que hemos hablado, que tiene una baja sensibilidad y especificidad, y que muchos pacientes con vía difícil no muestran signos clínicos previos. Esto pues ya hemos hablado, el 90% de las vías aéreas no son anticipadas. Y el ultrasonido entonces nos permite visualizar directamente la epiglotis, el espacio preepigótico y oides, nos ayuda a valorar la base de la lengua, las cuerdas bucales, los cartílagos laringeos y nos ayuda a cuantificar distancias en milímetros en lugar de en presiones subjetivas. Además, el ultrasonido se propone como una herramienta que nos ayuda a cerrar esa brecha de la evaluación clínica y la anatomía real del paciente y nos permite evaluar tejidos profundos, relaciones espaciales y la geometría dinámica de la vía aérea superior. Entonces, ¿cuáles serían como los dominios ecográficos que nosotros vamos a evaluar con ultrasonido? Uno, pues, bueno, acá pues, nos propone estos tres dominios, que es el dominio de tejidos blandos pues, anteriores, que es el grosor de tejidos blandos anteriores, por ejemplo, la distancia piel-epíglotis, piel-cuerdas vocales. El otro dominio importante es el de posición anatómica, donde nos ayuda a evaluar la geometría suprayoidea, y en esto pues estarían, por ejemplo, la distancia iomental en neutro y extensión, y los ángulos, y el otro es el espacio oral, que en esta pues incluye, por ejemplo, el tamaño de la lengua y la cavidad oral, que se evalúa pues a través pues, del grosor de la lengua y el volumen. Estas son como pues de la propuesta que sale en el artículo en el 2023, que hace pues como una revisión pues muy completa de cuáles son como los parámetros que nosotros evaluamos en la vida aérea, y también como vamos a ver pues, más adelante, pues nos da una propuesta de manejo estructurado de la vía, como una especie de algoritmo de manejo de la vía aérea usando el ultrasonido. Sin embargo, pues miren que hay otras publicaciones donde se evalúan la vía aérea utilizando pues más posiciones pues del transductor. En esta anterior pues miren que tenemos como 5 posiciones del transductor como las más clásicas, pero inclusive hay otras publicaciones donde aparecen hasta 10 vistas de la vía aérea utilizando pues con la localización pues ahí en el transductor. La vista suprayoidea, pues básicamente es una vista que se realiza con transductor curvilíneo, y el resto de vistas todas se hacen pues con transductor lineal. Entonces, esta sería como la propuesta pues como de los dominios y las vistas principales para valoración de la vía aérea. Uno, pues sería la vista suprayoidea, que es la valoración del espacio oral, la tiroidea, donde lo más importante pues en esta pues, sería la identificación de la epiglotis, la tiroidea, que nos ayuda a evaluar las cuerdas vocales y su funcionamiento, y la cricotiroidea, fundamental en esta pues para la identificación de la membrana cricotiroidea, y la supraesternal, que en este caso, pues como la importancia de esta vista
es que también nos va a ayudar a tener la confirmación del tubo endotraqueal. Entonces, haciendo ya como un poquito más de énfasis en las diferentes vistas, en esta, pues nosotros vemos la vista supraoidea, vemos la colocación del transductor en la región supraoidea del cuello en una orientación sagital. Y esta figura, pues en la B, pues vemos la vista supraoidea del cuello anterior, utilizando precisamente, como les decía ahora, un traductor curvilíneo, esta sería como la vista con el transductor en una orientación sagital, con el indicador del transductor que va dirigido en forma craneal. El mentón de la mandíbula, acá pues estaría señalado pues acá con esta flechita, y esta otra sería pues la otra flecha que nos ayuda este sería pues el hueso yoides, que está señalado con esta flechita discontinua. Y nosotros acá también podemos observar, esta sería parte pues de los músculos miloioideo y genioideo, que ambos son una apariencia hipoecoica y están marcaditos acá pues con la estrellita. Y finalmente pues observamos acá pues, la lengua marcadita con los dos estrellas. En esta vista entonces nosotros podemos tomar estas medidas, que sería la distancia iomental, la radio pues de la distancia iomental, que aparecen pues estas dos alternativas, que es uno con una eh, distancia iomentoniana, pero estos radios nos ayudan a valorar cuáles hay como de alguna forma, pues como nos ayudan a evaluar la movilidad cervical y el espacio mandibular. Entonces, está en el tema pues de la distancia iomental, pues una distancia iomental corta nos ayuda nos indica esa menor capacidad de alineación de los ejes oral, faringio y laringio. Y pues más adelante pues vamos a hablar un poco pues de los valores, pero pues cuando tenemos una distancia iomental eh, con un valor de menos de 5.29 centímetros, se asocian con un core McLean de mayor de 3, y obviamente pues en estos casos pues podríamos predecir que podríamos tener complicaciones. Estas otras radios pues ¿qué quieren decir? Uno, que es la distancia biomental en una posición rampada sobre la distancia biomental en posición neutra, y esta otra que es la relación pues, entonces de la distancia biomental con una extensión máxima y sobre una distancia biomental en neutro. Entonces, ¿cuáles serían como la importancia clínica pues, de esto? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en esta un valor de menos de menos de 1.085, eso puede predecir una laringoscopia difícil con una alta sensibilidad y especificidad. Bueno, esta es otra imagen pues, de otro texto, pues, está como se observan pues, esta vista con el transductor curvilíneo. La otra vista, pues entonces sería la vista tiroideoidea. Su relevancia, pues, se radica en que esta pues, nos permite visualizar la epiglotis, el espacio preepigótico y la membrana tiroideoidea. Es que son pues, estructuras claves para predecir la dificultad de la laringoscopia. En esta figura, entonces, vemos cómo se coloca pues, el transductor. En este caso, pues, se utiliza pues, ya sea el transductor
lineal, y en esta pues ya se ve, sería la vista tiroidea del cuello anterior utilizando este transductor lineal en esa posición transversa. Entonces observamos esto nos mostraría lo que es el espacio preepiglótico, este sería la epiglotis, este sería el espacio preepigótico y que aparece pues entre la membrana tiroidea, que esto sería la membrana tiroidea y este sería el espacio preepigótico. Bueno, y también estarían pues esto que está aquí marcadito, que serían los músculos infraioideos. Pues el texto nos muestra que esta ventana tiene una característica, si le ponemos un poquito de imaginación, tiene como la forma de un rostro. Estos serían pues los ojos y esta sería la boca, pues que estoy utilizando cuando pues, la epígrafe. Pues, bueno, sería como una estrategia como para ayudarnos a posicionarnos bien e identificar pues, las estructuras. Entonces, en esta pues la métrica pues crítica es que la distancia de la piel epiglotis es una medida muy importante para predecir la laringoscopia difícil, evaluando la componente del tejido blando del cuello anterior. La otra vista importante sería la vista tiroidea, la vista tiroidea. En esta pues la técnica pues es la exploración transversal a través del cartílago tiroides, que es con la sonda lineal. Y pues en esta, nosotros aquí empezamos pues a ver como las diferentes estructuras. Este sería la comisura, este serían las cuerdas bucales y este es el cartílago tiroides. Esta nos permite visualizar directamente entonces las cuerdas bucales, la comisura anterior, los cartílagos aritenoides y músculos infraoideos. Pues aquí sí nos observan los cartílagos aritenoides. Esto también nos ayuda pues, a hacer una evaluación dinámica, porque nos ayuda a ver cuáles las cuerdas bucales verdaderas que se mueven simétricamente durante la fonación y permiten detectar parálisis del nervio laríngeo recurrente, preintubación y verificar el movimiento simétrico post-intubación. Esta sería la otra vista, que es la vista cricotiroidea. En esta figura, pues nosotros vemos las orientaciones del transductor en una orientación transversal y en una orientación sapital. En esta figurita, pues entonces sería como la colocación del transductor a nivel cricotiroideo en el cuello. Y en esta podemos observar que sería la vista cricotiroidea del cuello anterior, utilizando pues el transductor lineal con la orientación transversal. Esta, pues, en este caso sería la vista de la membrana cricotiroidea que se encuentra sobre la tráquea. Y aquí pues vemos unos artefactos de reverberación que nos ayudan a identificar pues, que esta pues, sería pues, la tráquea. Esta sería pues entonces la colocación del transductor en una orientación sagital y esto pues cómo se vería en esta posición. El cartílago tiroides, esta sería el cartílago tiroides, aparece superior al cartílago cricoides y la membrana cricotiroidea, que sería aquí representada con esta flechita. Entonces, pues esto pues es importante porque muchas veces la palpación de la membrana cricotiroidea puede ser desafiante, puede ser difícil en los pacientes que tienen obesidad, los pacientes con trauma, con edema de tejidos blandos o que tienen anatomía distorsionada. En los pacientes pediátricos también son pacientes en los que la palpación
de la membrana cricotidea puede fallar. Entonces, en esta pues, figura, nosotros vemos la colocación esta, bueno, disculpa, pues esto es aquí la vista supraesternal. ¿Sí? En esta vista supraesternal, esta figura nos muestra la colocación del transductor a nivel supraesternal en el cuello del sujeto, y en esta podemos observar, sería pues la vista del cuello anterior que se utiliza. En este caso pues estamos utilizando un transductor curvilíneo. El cartílago traqueal, este sería pues el cartílago traqueal, aparece hiperecogénico con artefactos de reverberación, un artefacto de reverberación visible posteriormente dentro del lomo traqueal lleno de aire. Las arterias carótidas que se pueden observar acá y las venas yugulares, que serían como la parte pues, de vistas de interés. Esta es una imagen pues que sí es importante como recordar, porque nos va a ayudar también a evidenciar cómo sería como el patrón normal cuando nosotros tenemos una intubación traqueal o el paciente que tiene una intubación esofágica, como vamos a ver más adelante. Entonces los signos ecográficos importantes pues sería pues la interfase aire-mucosa, que es una línea hiperocogénica brillante que marca la presencia de aire, y el otro pues que, como les decía, pues este artefacto de cola de cometa, que es un artefacto de reverberación posterior, que indican que el lumen está lleno de aire. Esos predictores ecográficos de intubación difícil, pues basado pues, en esta publicación que es de este año, entonces nos muestra, teniendo en cuenta pues sus diferentes dominios, el dominio de tejidos blandos anteriores, que este parámetro de distancia piel-epiglotis, que mide la profundidad de la epiglotis, con este umbral predictivo que es de 2.3 a 2.5 centímetros, tiene un rendimiento diagnóstico que es una sensibilidad que es del 75%, una especificidad de 86% y un área bajo la curva de 0.83, que nos ayuda como a definir si el paciente entonces tiene una epiglotis profunda. Estos umbrales, bueno, les voy a mostrar más adelante pues otras tablitas que muestran como cuáles son como la parte pues de los umbrales, y vamos a ver que varían. Y esto pues es como un reflejo de que en cuanto se trata pues de predictores pues de mediciones con ultrasonido, todavía no hay como, no está dictada como la última palabra, y pueden variar un poco estos valores. Pero lo que sí es importante resaltar es que vean que este rendimiento diagnóstico es mucho mayor al que tenemos con el rendimiento diagnóstico del examen físico. Vemos acá pues otros predictores como la profundidad traqueal, la distancia piel-tráquea, la distancia iomental, que nos ayuda a medir pues esta distancia de ioides-mentón, que cuando es un valor de menos de 5.3 nos ayuda a definir que pues muy probablemente pues la alergia está anterior con una movilidad reducida. Estos son otros tipos pues, de predictores. Este que es el de la distancia, pues el radio de distancia iomental con el paciente con la posición neutra y posición extendida con un valor de menos de 0.2, nos ayuda a identificar los pacientes que tienen una menor extensión y una peor vista glótica. Y otros valores como por ejemplo el grosor de la lengua, cuando es más de 6.1 centímetros, nos ayuda a predecir los pacientes que tienen una ventilación difícil. Miren pues que en este caso pues también tenemos unas sensibilidades de especificidad superiores.
Esto pues es publicado pues de una publicación también que hacen pues como estudios pues de metaanálisis y también sacan pues como estas conclusiones y vemos aquí también la distancia piel epiglotis que en este caso pues el valor varía un poco, en este caso es de 2,75 centímetros, que de todas formas tiene una alta especificidad y una precisión que es notablemente incrementada cuando se combina con la escala de Markov. El otro, que es el radio de la distancia biomentoniana de menos de 1,2, esto pues sí, no cambia, una sensibilidad del 88 al 95%, y esta sería pues una herramienta predictiva muy importante para pacientes con un alto índice de masa corporal. La distancia piel, cuerdas vocales, más de 9,4 milímetros, se asocia fuertemente con grados elevados de dificultad en la laringoscopia y la intubación. Y el grosor de la lengua, pues que también pues, es es un dato importante a tener en cuenta cuando es más de 6,1 centímetros, que es un diagnóstico independiente de intubación difícil. Entonces, en esta matriz pues, de comparación, podemos observar como las pruebas clínicas tienen una sensibilidad pues, agrupada de 38 a 52%, mientras que la sensibilidad que tenemos con los parámetros tomados por POCUS es de 76 a 86%. Lo mismo pasa pues, con la especificidad, es que en las pruebas clínicas del 83 a 86%, y por POCUS es del 77 a 86%. El área bajo la curva, que vemos que pues el POCUS es mucho mayor de 0,83 a 0,87. Entonces, en conclusión, pues el POCUS no reemplaza de todas formas pues, la valoración clínica, pero sí ofrece una sensibilidad significativamente mayor para detectar las vías aéreas de riesgo, y la combinación de estos parámetros pues aumentan pues el valor predictivo positivo del 48 al 83%. Entonces, en este orden de ideas, lo que se trata es de hacer una valoración que se debe hacer combinada. La valoración clínica pues no debe faltar, pero pues combinarla con el focus pues sí nos va a proporcionar pues una herramienta mucho mejor para tomar decisiones. Acá pues entonces en esta publicación que es de este año eh, nos proponen un algoritmo para hacer manejo pues integrado pues del focus. En este primer paso pues entonces la evaluación clínica inicial fundamental, pero en el paso 2 ya entonces ya hacemos un focus dirigido, y si hay hallazgos discordantes o factores de riesgo, pues entonces ya se hacen pues como eh, las mediciones de las que hemos hablado pues con el focus, y eso nos va a ayudar a clasificar los pacientes en diferentes zonas de riesgo. Una zona verde que sería una zona de bajo riesgo, con una clínica negativa más un focus favorable, que nos en este caso, pues podríamos hacer una laringoscopia directa o una videolaringoscopia estándar. La otra zona de riesgo sería entonces los pacientes con un riesgo moderado. En este caso, pues serían parámetros límite, y en este caso, pues sí se debe preferir la videolaringoscopia, y pues ya nos invita a que en estos pacientes que están en zona de riesgo moderado, ya hacer una marcación de la membrana cricotividea, tener pues el equipo para manejo pues de vía aérea pues disponible. Y en la zona roja, que sería la zona de alto riesgo, donde ya encontramos múltiples predictores positivos, entonces considera la intubación despierto. Cuando en este caso la marcación pues, de la membrana cricotividea pues, es obligatorio. Y pues el equipo bueno, en este caso pues, sería pues, el equipo pues, de cricotividotomía pues, ahí a pie de campo.
Entonces, la aplicación en emergencias es la identificación de esta membrana cricotividea. El contexto, pues, es todo el escenario, pues, de paciente que no se puede intubar, no se puede oxigenar, en pacientes obesos o con distorsión anatómica, pues entonces tenemos una precisión del focus de 85%, versus una precisión, pues, con la palpación digital que es tan baja como el 8%. Entonces, la regla de oro en estos casos, pues, es que el marcado ecográfico de la membrana cricotividea se debe realizar de una forma, pues, bueno, preventiva antes de la inducción en casos de riesgo anticipado, durante una crisis activa de no intubación, no oxigenación, y el tiempo requerido para el escaneo retrasa inaceptablemente el acceso a la vía aérea. Esta figura es básicamente la figura de evaluación de la vía aérea difícil con el protocolo DARES, que nos proponen, pues, en este artículo, pues, de una publicación que salió en el 2023. Bueno, ¿qué significa, pues, qué es lo que nosotros valoramos en este protocolo DARES? Uno, sería la distancia piel-epiglotis, distancia iomental, ¿sí? El grosor de la lengua. Nosotros también, pues, hacemos, pues, esta relación, que, como les mostraba acá, que es la relación donde se hace la distancia iomental en extensión sobre la distancia iomental en posición neutra. Y esta otra que es la distancia iomental en una posición en rampa sobre una distancia en posición neutra. Esta sería entonces como la forma, pues, donde nosotros vamos con este protocolo DARES. Primero sería la distancia, la vista tiroidea. Hacemos, pues, la medición de la distancia piel-epiglotis. Si esta distancia es mayor a 2,54 centímetros, entonces consideramos que el paciente puede tener una vía aérea difícil. Si el paciente tiene una distancia iomental, pues, bueno, piel-epiglotis normal, o no está alterada, entonces pasamos a este otro escenario que sería la vista supraoidea, donde si encontramos una distancia iomental de menos de 5,29 o un grosor de lengua más de 6,1 centímetros, consideramos que el paciente está con vía aérea difícil. Y ya en esta, pues, hacemos, pues, esta relación. Si es de menos de 1,08, también consideramos que es un paciente con vía aérea difícil. Y en esta otra relación, que si es de menos de 1,12, también consideramos que el paciente eh, puede tener una vía aérea difícil. Entonces, en el resumen, pues, del DARES, y el papel, pues, del ultrasonido, entonces, ¿de dónde salen, pues, las siglas, pues, del DARES, que quieren decir D de dificultad, A alternativas, R de recursos, E ejecución y S salvataje? En cuanto, pues, a la D, pues, de dificultad, pues entonces el objetivo es predecir una vía aérea difícil con estas vistas, pues, que es la vista supraoidea, tiroidea y supraesternal. En esto, pues, hacemos, pues, estas valoraciones: distancia piel-epiglotis, distancia iomental, la radio, pues, de la distancia iomental en posición neutra y extendida, el grosor tetraqueal y la lengua. Las alternativas, entonces, para esto es que precisamente nos sirve, pues, esta valoración estructurada de la vía aérea para nosotros tener planes para manejo, pues, de vía aérea. Y obviamente, pues, para eso nos sirven, pues, estas vistas supraoidea y tiroidea. Y nos va a ayudar a decidir entonces qué alternativas tenemos para asegurar la vía aérea del paciente. La R, pues, de recursos, la ejecución, intubar con mínima morbilidad. La ecografía, pues, en este caso, pues, obviamente nos va a servir para confirmar una configuración rápida de tubo endotraqueal. Y el de salvataje, pues ya, pues, tenemos un escenario donde tenemos una situación de no intubación o oxigenación, pues, con la cricotiroidotomía.
Y pues en este caso, pues como ya vimos como en esa algoritmo pues que nos proponen, pues marcar los pacientes, marcar a los pacientes que tengan algún factor de riesgo detectable, la membrana tricotiloidea. Bueno, esta es otra cosita pues que ya sería como la parte pues del enfoque de la vía aérea en los pacientes, que es la confirmación de la intubación endotraqueal. En esta figura, pues nosotros vemos cómo sería, pues como vemos cómo sería la confirmación de la intubación con ultrasonido. Esta sería como la colocación del transductor en forma transversal sobre la parte anterior del cuello. Y esto, pues básicamente se hace a nivel de la escritura supraesternal. Eso nos ayuda a tener una mejor visualización de precisión diagnóstica. Acá pues nosotros vemos cómo es la posición traqueal del tubo, la posición del tubo endotraqueal y se observa como una interfaz área-mucosa, acá vemos, y acompañada de un artefacto en cola de cometa o punta de flecha y la sombra acústica posterior. Miren que es muy diferente en este caso porque vemos como doble artefacto de cola de cometa y eso pues es un signo de que el paciente muy probablemente, pues, o esto se llama también el signo de doble tracto, donde pues podemos considerar que el paciente posiblemente está teniendo introducción de su tracto. La otra pues sería entonces la valoración del edema laríngeo. Más cuando se trata pues de en los protocolos pues cuando se intenta extubar a un paciente, el tema pues de la valoración del edema laríngeo también nos ayuda a predecir si el paciente va a tener complicaciones posterior a la extubación. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo sería como el diámetro entre las cuerdas vocales, se hace la prueba pues desinflando pues eh, el balón y se hacen las mediciones con el balón inflado o balón desinflado. Y entonces esta relación, cuando está alterada, definitivamente predice que el paciente puede tener un exterior posterior a la extubación y podemos tener complicaciones con el paciente posterior a la extubación. Entonces, esta sería, pues entonces cuando nosotros tenemos esta medición, esta diferencia entre el balón inflado y el balón desinflado de menos de 1,6 milímetros, nos quiere decir que el paciente muy posiblemente tiene un edema laringio significativo, una distancia pues ahí reducida. Podemos observar una sobra acústica estrecha y eso nos quiere decir que muy probablemente un estrechamiento pues ahí de la luz de la tráquea, un engrosamiento de las cuerdas vocales que también pues nos ayuda a predecir que el paciente tiene edema de las cuerdas vocales. Lo otro pues es la movilidad reducida, unas cuerdas con menor desplazamiento que también nos ayuda como a interpretar que el paciente tiene edema o disfunción. Lo otro sería pues entonces la preparación para la pues para la cricotirotomía. Entonces esta sería como la ventana donde nosotros podemos observar e identificar adecuadamente la membrana cricotiroidea. Esto pues estas son unas ventanas clásicas donde nosotros podemos observarlo. Entonces en esta figura sería como esta sería pues la técnica longitudinal o collar de perlas y la otra sería un protocolo con una posición transversal. Entonces, en esta es básicamente el cartílago cricoides que está pues aquí como marcadito.
Este sería el cartílago cricoides y acá sería pues, la membrana cricotibial. Entonces, es muy importante que los médicos, bueno, en urgencias, pues tratar de identificar y marcar la membrana cricotibial con ultrasonido antes de intubar a los pacientes que tienen algún predictor de vía aérea difícil. Esto nos prepara pues, para un escenario donde, pues, de una situación de no intubación, no oxigenación y permiten además ejecutar una cricotibidotomía sin retrasos. Pues acá pues esta sería como la identificación de la membrana cricotibial desde esta otra vista transversal. Pues así como para ir ya cerrando, entonces pues muy importante pues este tema pues de la implementación, por lo menos pues en las publicaciones que aparecen en las publicaciones pues, de anestesia dicen que solamente el 21% de los programas de residencia en anestesiología cuentan con currículos formales de POCUS para la vía aérea y que los marcos pues, de solución para propuestos son hacer como simulaciones, como modelos híbridos impresos en 3D para mirar pues, la anatomía antes del contacto con el paciente. Miren que en este tema, pues el tema de hacer plantillas estandarizadas, también eso ayuda porque el uso de reportes estructurados para reducir la variabilidad interobservador, mejoran estos coeficientes de correlación infecciosa. Vemos como también ya se está empezando a implementar la inteligencia artificial en POCUS y parece pues que ya hay como modelos que ayudan a identificar pues de una forma mucho más precisa pues como las estructuras y también pues hacer mediciones de una forma pues mucho más precisa. Entonces, esto es algo pues que de todas maneras está pues, en desarrollo en estos momentos. En las conclusiones, que la ecografía ha pasado de ser una técnica emergente para convertirse en un componente esencial en el manejo de la vía aérea, supera los predictores clínicos tradicionales para la predicción de vía aérea difícil. Y la ecografía es una herramienta más precisa para identificar la membrana cricotibial y permite evaluar la ventilación mecánica y pues, la ventilación y la mecánica respiratoria en tiempo real. La ecografía es pues, me parece bien importante, es útil en todas las fases de manejo pues, de la vía aérea, antes de intubar, porque nos ayudan a predecir la vía aérea difícil, la identificación de la membrana cricotibial, durante la intubación, a través pues, de la visualización del paso del tubo, después de intubar, nos ayuda pues, a hacer la confirmación de la intubación traqueal, que el paciente además ventile adecuadamente, la mecánica diafragmática y antes de extubar para la predicción del edema laríngeo. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Bueno, John, muchísimas gracias. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Señor. Bueno, Sí, muchísimas señor. gracias por la presentación. Es como una presentación donde nos muestra y nos recuerda, porque este tema lo venimos tocando con más intensidad en los últimos 2 años más o menos, 2, 3 años. Y de hecho, fíjense, el resto de compañeros, que la mayoría de la evidencia que muestra John en esta presentación es evidencia reciente, porque es donde ha ido cogiendo con un poquito más de fuerza, todo esto avanzado o evolucionado por los anestesiólogos principalmente que hacen el ultrasonido, un poco menos en el escenario de urgencias, y ahí es donde voy a hacer una reflexión final, eh, sobre todo porque la mayoría de datos, cuando uno mira los metaanálisis más grandes o de mayor fuerza que hay alrededor de esto, y hablo de metaanálisis porque los estudios son pequeños, entonces finalmente los conglomeramos en un metaanálisis, muestran cómo se ha intentado un poco de medidas, un mundo de medidas, pero realmente poquitas son de gran utilidad. Y eso es, vuelvo y ponga porfa el del DARES, ese algoritmo que tienes ahí del DARES,
y básicamente lo han tratado de concentrar. El DARES es una propuesta, ¿sí? Más que una última palabra. Miren, DARES 2023. Esto es una cosa muy reciente. Una propuesta donde un grupo de anestesiólogos dice, venga, con todo ese mundo de información que tenemos, con un gran metaanálisis del año 2022, con lo que tenemos hasta ahora depurado y y podemos hacer esta propuesta y eso es lo que arrojan ellos, ¿ya? Tomándolas de mayor utilidad potencial, pero a la vez apuntándole a varios escenarios, tanto al escenario de dificultad para la laringoscopia como dificultad para la intubación, que ya sé que ustedes lo tienen claro que son dos conceptos distintos. Entonces, esta propuesta termina congregando mucha de esa literatura dispersa que ha habido alrededor para decir, venga, enfoquémonos en esto. Y ahí es donde empieza la propuesta final de lo que es el resumen de la presentación de John, que es, venga, utilicemos plantillas estructuradas. Eso nos ayuda a organizar el pensamiento, a organizar las actividades que hacemos. Puede que digamos, no, pero es que ahí esa distancia iomental, 5.29 no, sino 6.2 o 5.1. Mire, o sea, pelear con los puntos de corte en algo que es tan difícil, a veces darle una claridad absoluta de utilidad, pues no tiene sentido. Pero si usted agrega varias cosas, que eso es lo que propone este DARE, si usted agrega varias cosas, las mejores en el escenario, etcétera, pues seguramente vas a tener una estructura mental más adecuada, una plantilla de funcionamiento más apropiada, más acertada y con un rendimiento mayor para lo que usted quiere, y es identificar ese paciente que está en riesgo de una vía aérea difícil o de una ventilación difícil. Entonces, yo creo que eso es como parte de la invitación que hago y sobre todo el razonamiento que quisiera que le pusieran a eso. Y por ese motivo es que dos de los proyectos de investigación, tanto de John como de Cindy, están enfocados en eso y es, venga, ¿cuál sería el papel, pero de esto, no en el anestesiólogo, sino acá nosotros en el servicio de urgencias? ¿Ya? Nosotros atendemos en promedio 250 a 300 pacientes diarios en un servicio de urgencias de una complejidad intermedia alta, y eso aplica en el país, con una capacidad alrededor de entre 300 y 500 camas. Eso es lo que atendemos diario. Entonces, miren, tuvimos 250 oportunidades de encontrar un paciente con riesgo de vía aérea difícil o de intubación difícil o de ventilación difícil. Y solo cuando se nos presenta el escenario de ese paciente que colapsa en el servicio, es que decimos, caramba, y me tocó bailar con la más fea, porque nada que hacer, toca intubarlo, toca ventilarlo, toca sacarlo adelante. Pero si nos anticipáramos a eso, ¿cuál sería el potencial beneficio? Hay un anestesiólogo, el doctor Lema, no sé si lo reconozcan, anestesiólogo que dentro de su tesis de doctorado justamente ha trabajado en el tema, un anestesiólogo acá trabaja en la clínica, es profesor de la Universidad del Valle, Universidad Javeriana, o sea, tipo local pues, estaba trabajando justamente en cómo llevar adelante o avanzar en el tema de el reconocimiento de esos pacientes graves de vía aérea, pero que solo nos damos cuenta cuando se nos presenta la situación, ¿sí? O sea, ¿cómo lo podemos semaforizar? Hay unas escalas para eso, hay unas variables de predicción para eso, pero la mayoría son clínicas, ¿sí? Hay unos scores diseñados para eso, pero la mayoría son variables clínicas. Si ustedes vieron una diapositiva que mostró Padilla, donde muestra, creo que está antes de esta, si mal no estoy, atrás, esa, no, la siguiente, esa, donde fíjense cómo las variables clínicas tienen problemas importantes, importantes, ¿sí? Y la ecografía mejora esos rendimientos, los mejora. La cuestión es que cuántas veces ve uno un paciente que le colapsa estando hospitalizado en una institución de complejidad intermedia alta como lo es, por ejemplo, Clínica Imbanaco. Es la rareza, ¿cierto?
Pero si no estamos preparados para la rareza, ahí es donde empezamos a patinar feo, todos. Entonces, que llamen al anestesiólogo, que traigan el fibro, que no sé qué, que no hemos podido, que sí sé cuánto, que no hay nadie, que el anestesiólogo no hay. Eh, Ahí es donde uno dice, todas estas medidas que uno haga anticipadamente para identificar a esos pacientes puede ser de mucha utilidad. Y ahí es donde sale en la diapositiva siguiente esta información. Pasa la diapositiva, John. Esa. No, la de los Ya. semáforos. Esa. Identifique cuál es el riesgo de su paciente. Eso es equivalente a, venga, ¿cuánto tiene de news mi paciente? 2. Ah, bueno, listo, fresco. Y más tarde, 3. Miércoles, la cosa no va tan bien. Y más tarde, 4. Miércoles, la vaina como que no. Pero no habría habido forma de identificar eso solo con la voluntad de quien lo está evaluando. Si le ponemos un numerito a eso, es probable que que estemos más sensibilizados. Yo creo que lo mismo debe pasar con vía aérea, porque esto es catastrófico cuando se le presenta a uno y solemos no estar preparados ante eventos catastróficos. Nos preparamos para el código azul, uy, chévere, todo el mundo, ay, corre, uy, sí, el A, la B, la C, no hay que descubrirle el eco, no hay que... Eso es más frecuente. Una vía aérea en colapso es una vaina que no es tan frecuente y estamos menos preparados. Y tamizar a los pacientes con algo tan sencillo como esto, 3 medidas, o sea, no son más, 3 medidas, puede tener utilidad. Y esa es pues, la investigación de John específicamente. Venga, ¿cómo podemos implementar esta vuelta para identificar los pacientes tempranamente? Yo puedo ser de bajo riesgo clínico, pero con alto riesgo vía aérea. ¿Sí? Y no lo estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta. Y la ecografía nos ayuda más que sentar al paciente y hacer un malampatía. Acabaron de ver la gráfica y los números. Entonces, esa es la propuesta, ese es como el escenario, ese es el reto, porque es un reto, ¿sí? Entonces se dice, uy, qué mamera hacerle esto a todo el mundo. Pues sí, pues, ¿qué hacemos? Le tomamos signos vitales a la gente y no decimos nada. Bueno, a veces no los tomamos, pero le tomamos este tipo de variable a los pacientes para tomar decisiones, esta también. O definan entre sus equipos qué y cómo lo van a hacer. Y ya. Porque como les dije, dar es 2 años atrás y es una propuesta todavía. ¿Sí? Entonces, es eso. Ese es como el mensaje que les quería dejar. No sé si tengan alguna opinión diferente, algún concepto distinto, algo que nos ayude a crecer y evolucionar en este tema, que de pronto les, que les genere inquietud y no los deje dormir hoy día. Como un muy buen abrebocas para lo que andamos haciendo Johncito y yo. Muchas gracias por la charla, John. Gracias a ustedes. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Brian, ¿algún comentario, profesor Brian? Manifiéstate. No, profesor, buenas tardes, ¿cómo está? No, mi única, o sea, excelente la charla, John, primero que todo, felicitarlo, pues muy buena y muy bien llevada. Yo mi único aporte sería que los que hacemos, pues, hacemos traqueostomía y todo eso, esto ha cambiado mucho, esos procedimientos, y si bien uno ve la descripción de las dos técnicas de la cricotirotomía y la traqueostomía por eco, en la actualidad, la técnica ha variado mucho. Yo diría que casi que en cada institución o en cada médico la hace de una manera diferente. En mi caso yo hago las dos cosas, pero yo hago como una técnica y como híbrida mixta, y uno hace una apertura de la piel, ¿cierto? No a pero de primero, no a lo último, como está pues la técnica de Siagla, de Blue Siagla. Entonces esto nos distorsiona, y es lo que vengo como evaluando hace unos mesecitos, nos distorsiona esa imagen tan bonita que muestran los libros y que dicen dónde debe hacer uno la punción, ¿cierto? O de la traqueostomía pues, entre el segundo y el tercer anillo, eso se pierde. No sé si me hago entender o si fue pues claro como en las cosas, y o sea, como que se pierde la teoría
en la práctica o en la clínica. Y yo no sé, profe, pues, antes si vos hace, pues, o pues usted o Diego, si me entienden y hacen traqueostomías semiabiertas, que ya el eco, pues ahí se pierde como la utilidad. Esa sería como mi único, pues, como pregunta más que aporte. Así como a usted o a Diego, no sé cómo las hagan ahorita o si tienen alguna otra variación o manera de hacer las traqueos con guiadas por eco. Yo nunca he hecho traqueostomías con ecografía, la llegué a hacer fue con fibro, una técnica diferente. Yo no sé, Diego, si tenga experiencia con lo que está planteando Brian. No. Pues, profe, yo es que yo también las hago con fibro, pero, pero no porque yo las hago sin. El profe lo que hace es una incisión como para poder ver bien. O sea, hace una incisión adicional a hacer todo el manejo por Seldinger, ¿cierto? Fue lo que le entendí. Sí, sí, claro, sí. Eso con la finalidad de evitar unos vasos y cosas que a pesar de que vos las veas en el eco y las identifiques y marques todo, cuando vas a esa incisión inicial, para evitarse, porque pasa, sobre todo cuando los cuellos son cortos y una encontración denominada una tiroidea superior es frecuente, es tratado no con edad, pero ya ahí se te pierde la visión con el eco, porque Sí, tenés claro. pues una zona cruenta, ¿cierto? Ujú. Y se hace muy difícil. Eso es lo que he como Pues, profe, mirado y mire. tratado de depurar, pero la verdad no he podido encontrar nada, ningún texto o algo que... No, profe, yo lo que pasa es que pues, yo las hacía, como dice el profe, o sea, con fibrobroncoscopia. Pero ahorita que estaba chismoseando, pues todo esto lo que estaba haciendo era marcando la membrana y mirando con eco estructuras pues yo le pongo power como para estar, eh, como Tranquilo. por otras cosas. Sí, gracias. Sí, el lorazepam ecográfico, sí. Sí, tal cual. Y con eso marco, porque yo tenía también el conocimiento de esa incisión, pero, eh, pero me pasaba lo mismo, o sea, si yo llegaba y entonces ponía la aguja, ya viendo la aguja, eh, pues digamos que no iba a poder, o sea, si hacía la incisión, pues no iba a poder llegar y de nuevo poner el eco para poder ver el trayecto de la aguja, ¿cierto? Pero, pero entonces yo Se ahorita pierde, lo que... hay que angularlo mucho, ponerlo muy lateral para uno tratar de preservar pues pasar la aguja viéndola, que es lo Sí, que señor. dice la técnica. Sí, entonces no, yo lo que estaba haciendo era haciendo la marcación, poniendo el power para estar seguro y, y ya, digamos que lo hacía por fibrobroncoscopio, lo hago por fibrobroncoscopio en el otro lado. Eh, pero no he leído nada al respecto. Yo cuando me encontré con esa limitación, pues dije, o lo hago por fibro, que es pues como lo que me solicitan, o lo hago todo por ultrasonido. Entonces, pues, como que la modifiqué en ese sentido, qué pena. No puedo ayudar con la respuesta, con la duda. Bueno, nos cuenta Brian cuando tenga una perspectiva Sí, distinta de otros colegas. Bueno, yo lo que les dejo por mensaje final es, si ustedes fueran un poquito más acuciosos de lo que puedan ser hoy, cuando uno va a intubar a un paciente, con el solo hecho que usted le marque dónde es la membrana, creo que puede ser una cosa muy buena. Yo sé y creo que todos los que estamos aquí hemos intubado muchos pacientes, menos que un anestesiólogo, por supuesto, pero muchos pacientes en agudo. La pregunta es, ¿cuántos de esos han terminado en una cricotiroidotomía de emergencia? En mi caso, solo uno. Eh, pero vale la pena rescatar ese único caso que de pronto se pudo haber beneficiado de yo haber sido un poco más juicioso y me estoy haciendo una autocrítica más juicioso en identificar todo antes de meterme en una vía aérea potencialmente difícil. Sí, ese es como el mensaje final, sobre todo para los que hacen o hacemos cuidado agudo, para tener esa precaución o esa previsión. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias. No le olviden Muchas llenar la gracias. asistencia, por favor. Pórtense bien. Nos vemos Gracias. ahorita. Chao, que estén bien. Hasta luego, feliz noche.